En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede en nuestro alrededor impacta de una u otra forma en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Alvarado Mena. Él es cirujano oftalmólogo con su especialidad en glaucoma y segmento anterior. También es muy activo en su profesión. Es expresidente del Colegio de Oftalmología de Nuevo León. Es expresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, entre otras actividades. Bienvenido, estimado doctor Enrique. Muchas gracias. Alvarado. Pues vamos a hablar del tema de la visión. ¿Cuáles serían los cuidados básicos que debemos observar desde la niñez para mantener una buena salud visual en el futuro, además considerando la era digital que ahora nos esforzamos más? Sí, pues es muy importante que cuando nace un bebé, cuando nacemos en la actualidad, se hacen tamizajes de distintos tipos. Por el tamizaje oftalmológico es muy importante. ¿Qué va a implicar este tamizaje oftalmológico? Es una revisión del ojo con un oftalmoscopio directo en el que vamos a ver un reflejo que se presenta en la pupila. Muchas veces nos han tomado alguna foto y sale como que el ojo rojo. Ese es el reflejo rojo y es totalmente normal. Si no tenemos ese reflejo rojo y sale un reflejo blanco, es dato de alarma. ¿Por qué? Porque eso nos puede decir de alguna enfermedad que tenemos desde el nacimiento. Podemos detectar problemas de retina, problemas de cataratas congénita, persistencia de conducto de vitrio primario hiperplásico. O sea, son cosas que tenemos que checar en un tamizaje. Eso es al nacer. También es muy importante que cuando tenemos un hijo pequeño, muchas veces no lo llevamos a revisión con un oftalmólogo para ver realmente qué graduación puede tener. Existe una enfermedad que se llama ambliopía, que es que un ojo está viendo y otro no está viendo. Por definición, cuando nos toman la huesa visual, dos líneas de diferencia entre un ojo y otro ojo con su mejor corrección, o sea, con su mejor graduación y que no mejore, es una ambliopía. Entonces tenemos que checar eso, porque hasta los 8 años de edad tenemos para tratar a un paciente con ambliopía. Si no lo tratamos, ya nunca vamos a lograr sacar a ese paciente de la ambliopía. Y con la era digital es muy importante usar los lentes que existen actualmente con filtros para la luz azul, ya que la luz azul nos puede causar cataratas a más temprana edad, degeneración macular relacionada con la edad a más temprana edad, inhibición de la producción de melatonina, que es la sustancia que libera el cuerpo para poder dormir, para poder descansar, y nos puede causar dolor ocular, fatiga ocular, ojo rojo, cefalea, después de estar mucho tiempo en dispositivos electrónicos. Bien. Vaya que es importante cuidarnos. ¿Cuál es la importancia de los exámenes oculares regulares precisamente y a qué edad? Ahorita acabas de mencionar, pero ¿a qué edad debemos empezar? ¿Lo decías? Pues como decíamos, recién nacido en el hospital, el pediatra es normalmente quien hace un tamizaje y en ocasiones le hablan al oftalmólogo para que haga la revisión del fondo de ojo y ver que todo esté bien. Después de eso, los oftalmólogos pediatras, porque existe una subespecialidad que es oftalmólogos pediatras, desde pequeños existen equipos especiales para sacar las graduaciones e ir viendo más o menos el paciente qué graduaciones puede ir presentando. ¿Por qué? Porque de chiquitos es normal que presenten una cierta graduación, pero hay que ir viendo. Hay que checar desviación ocular, que no tengan algún estrabismo. ¿Por qué? Porque puede haber estrabismos por alteraciones de los músculos o por pura graduación. Un ojo que no está viendo bien tiende a tener una desviación. Entonces, desde recién nacidos prácticamente la primera valoración, y de ahí lo ideal sería a partir de los 3 años aproximadamente, una valoración anualmente, cada año. Bien. ¿Cómo podríamos o cómo podemos prevenir el desarrollo del glaucoma y otras enfermedades crónicas? Bueno, el glaucoma
es una enfermedad principalmente que ya lo tenemos en la genética. O sea, los factores de riesgo vienen por un antecedente heredofamiliar. O sea, que papá o mamá lo tienen. Y el factor más fuerte es por el lado materno, más que por el paterno. No. Si tenemos miopía, tenemos un riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto. Si tenemos hipermetropía, tenemos riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo cerrado. Si tenemos córneas delgadas, o sea, hay varios factores de riesgo que ¿cómo los vamos a ver? Simplemente con una exploración oftalmológica. ¿Por qué? Porque el glaucoma en etapas iniciales no da signos o síntomas a menos que sea una crisis glaucomatosa. ¿Okay? Ya. Bien. ¿Cuándo se considera necesario el uso de lentes de protección y cómo pueden ayudar a prevenir lesiones oculares? Ya que estamos en el ámbito de la oftalmología, puedo decir que prácticamente los lentes de protección son necesarios en la mayoría de los empleos. Vamos a decir, si es un empleo, un trabajo en el que implica muchos aparatos electrónicos, dispositivos, pues pueden ser mis anteojos, aunque no tengan graduación, con el filtro de la luz azul. Si soy un carpintero, si soy un deportista, ahora que está muy de moda el pádel, el golf, etcétera, pues ese tamaño de pelota puede causar lesiones oculares que nos puedan causar cataratas, desprendimientos de retina, heridas en los ojos. Entonces, no creo, sino es un hecho que debemos usar de proteger los ojos ante cualquier actividad que implique algún material que pueda ser volátil o pueda moverse, nos pueda golpear alguno de los globos oculares o los ojos. Cierto. ¿Cuál es el rol de la genética en la predisposición de enfermedades oculares y cómo se puede abordar esta cuestión previamente? Existen enfermedades genéticas oculares como la degeneración macular, como el glaucoma, como cataratas a temprana edad, pudiera ser, aunque no es tanto la carga genética, la retinosis pigmentaria. Son enfermedades muy importantes que la forma de detectarlas, en la actualidad ya hay estudios genéticos. Tristemente, los estudios genéticos no son para todas las variantes de estas enfermedades. Puede detectar una variante del glaucoma, una variante de la retinitis pigmentosa, una variante de la degeneración macular, pero no todas. Incluso los genetistas pudieran hacer ciertos ajustes genéticos a través del medicamento para tratar de evitar esas enfermedades. Sin embargo, estamos en etapas muy iniciales de esos tratamientos. Ya. ¿En qué medidas el estrés y el estilo de vida influyen en la salud visual y qué medidas se pueden tomar para mitigar esos efectos? Es muy importante saber o nombrar una patología que se llama maculopatía serosa central. La maculopatía serosa central es una enfermedad debida prácticamente por el estrés. A las personas con personalidad tipo A, que son personas muy aprensivas, muy pegadas, que estoy en un ámbito laboral y, no sé, me encargan hacer una tarea que a lo mejor va a tardar 10 días en realizarse, pero intentan sacarlo en 1 o 2 días y se quedan tiempos extras muy clavados en el trabajo y empiezan a presentar ese tipo de patologías. Entonces, lo ideal es llevar una vida más tranquila, dar los tiempos debidos a cada cosa. En los pacientes que presentan degeneración macular les digo, hay que mantener ese estilo de vida tranquilo, hay que hacer ejercicio. El ejercicio ayuda a liberar mucho el estrés. Y como muchos dicen, no, es que el doctor me dijo que es por estrés y piensan que sí existe. O al menos en los ojos está la maculopatía serosa central, que sí es una causa de desarrollo del estrés. Entonces, llevar una vida más tranquila, hacer deporte y hacer los tiempos o cada cosa al tiempo debido. ¿Cómo se puede fomentar precisamente la conciencia, que luego nos falta, sobre la importancia precisamente de la salud visual en la sociedad actual, que somos luego medios descuidados? Eso es bien importante que la gente sepa. La prevención siempre es mucho mejor que la medicina curativa. La medicina preventiva es más barata que la medicina curativa.
Entonces, todo mundo deberíamos hacer una revisión anual de nuestros ojos, en lo que implica tomar agudeza visual, ver cómo estoy viendo, comparar este año con un año previo si bajó mi agudeza visual, checar cómo está mi retina, checar cómo está mi nervio óptico, checar cómo está mi presión intraocular. Y todo esto, si notamos nosotros como oftalmólogos cambios, podemos avisarle, podemos decirle a nuestro paciente, estás teniendo un cambio en tu nervio óptico, está creciendo la excavación, que es el daño del nervio óptico, estás presentando algunos sangraditos en la retina porque eres diabético, estás presentando baja de tu agudeza visual porque estás desarrollando cataratas o porque estás desarrollando algún efecto refractivo en tu ojo. Entonces es bien importante hacer conciencia de hacer una revisión con el oftalmólogo de su confianza mínimo una vez al año. Y sobre todo si tenemos carga genética, que lo estamos hablando, en nuestros padres. ¿Cuáles son los síntomas tempranos que pueden aparecer de la miopía y en qué consisten? Bueno, la miopía y el astigmatismo, ¿en qué consisten esos síntomas y cuáles serían sus efectos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta mucho de la miopía? Llegan a la consulta padres de familia con sus hijos que dicen, mi hijo le está yendo mal en clases. Me dice la maestra o el maestro que no alcanza a ver y que lo tiene que sentar a mero adelante para que alcance a ver. ¿Por qué? Porque en los defectos refractivos, hablando de la miopía, astigmatismo y la hipermetropía, que es otro defecto refractivo, la miopía se presenta o es el dato cardinal, un paciente que batalla para ver de lejos. Okay. El hipermétrope es un paciente que batalla para ver de cerquita, de lejos ve muy bien. Entonces los miopes, a los niños los ven las mamás o los papás que se pegan los libros mucho para ver. Se acercan mucho a las pantallas o están viendo la tele y van y se acercan a la tele para estar viendo las imágenes. Okay. Y el astigmatismo, eso tiene que ver mucho con las curvaturas que tiene la córnea o el cristalino, cómo está hecho. El astigmatismo en el día, si es un astigmatismo bajo, no nos va a causar tanto problema, vamos a estar viendo bien. Pero en la noche, que es cuando la pupila se dilata, las luces, en lugar de llegar y converger en un solo punto, llegan y caen en diferentes puntos. Entonces hacen que las imágenes, en lugar de verlas en un solo plano, las veamos traslapadas. Y eso se manifiesta sobre todo pacientes que dicen, en la noche batallo para ver, en la noche veo más borroso. Normalmente son los pacientes que tienen... Esos son los síntomas que nos hablan a nosotros de qué patología podría tener nuestro paciente. Ya, bien. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del glaucoma y qué recomendaciones nos darías para buscar una mejor atención médica, doctor? El glaucoma, como dato cultural, 65 millones de pacientes a nivel mundial padecen de glaucoma. En México, aproximadamente 1.5, 1.8 millones de personas lo padecen y es bien importante saber que el 50% no sabe que lo tiene. Okay. En mi consulta, la mayoría de los pacientes que diagnostico con glaucoma, la mayoría vienen referidos, pero los que no, vienen a graduarse lentes, vienen a un chequeo por visión borrosa, por X cosa, y cuando lo revisas te das cuenta que tienen glaucoma. Ahorita que me preguntabas por los signos y síntomas, el glaucoma no da síntomas, no hay síntomas. Hasta etapas tardías. ¿Por qué? Porque la pérdida visual del glaucoma, yo puedo seguir viendo el centro y voy a estar viendo perfectamente. La visión se va perdiendo de la periferia hacia el centro. Entonces, yo no me doy cuenta si hace un año yo veía aquí mis manos y ahora las veo aquí, o ahora las veo aquí. Pero sí me doy cuenta si al frente no veo. Entonces, es una enfermedad que no da síntomas a menos que sea un glaucoma de ángulo cerrado en la que las presiones se disparan demasiado y ahí sí me causa ojo rojo, dolor ocular y un dolor ocular importante, visión de luces de colores, pero ahí es la minoría de los casos. Casos extraordinarios, pero los hay. ¿Qué tratamientos existen actualmente para el glaucoma y cuáles son los resultados esperados en cada uno de ellos? Los tratamientos actuales se pueden dividir en tratamientos tópicos, en tratamientos láser y en tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos tópicos nos referimos a gotitas. Gotas que inhiben la producción del humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo. Otro tipo de gota es una gota que ayuda a la salida del humor acuoso. Sin embargo, a veces no es suficiente ese tipo de tratamiento.
Existe otro tratamiento que se llama una trabeculoplastía selectiva, en la que la malla trabecular, que es el drenaje, por así decirle, del ojo, se llena de pigmento, se asolva como una alcantarilla. Entonces, con este láser disparamos, no quemamos, no rompemos, no destruimos. Simplemente al golpear se va desasolvando la malla trabecular. Hay unos mediadores de inflamación que ayudan a que se limpie y empieza a fluir de mejor manera el humor acuoso, que en la actualidad es el tratamiento de primera línea. Y de ahí pasamos a cirugías filtrantes o a dispositivos de drenaje. Cirugías filtrantes son cirugías en las que hacemos una ventana, por así mencionarlo, en la esclera, que es la parte blanca del ojo, debajo de la conjuntiva, y por ahí empieza a drenar el líquido en lugar de estar ejerciendo presión. U otros dispositivos de drenaje, que es meter un tubito debajo de la conjuntiva y que entre el ojo, y por esa manguerita que esté saliendo el líquido. O un bypass de la malla trabecular. Está tapada, meto como un popotito, un stent, que entra, me comunica la parte interna del ojo con los canales colectores o el canal Schlemm, que es donde se junta el líquido, y por ahí tenemos. Entonces, para redondear, es tratamiento en gotas, tratamiento en láser y tratamientos quirúrgicos. Muy bien, doctor, gracias. ¿Cuáles son los tratamientos o cuáles son los principales factores de riesgo y tratamientos, en su caso, más efectivos para la degeneración de la mácula? La degeneración macular es una enfermedad que en gran importancia es, como lo mencionamos, la cara genética. Sin embargo, pacientes fumadores lo pueden desarrollar más. Pacientes pues, que toman mucho, el alcohol ayuda también a desencadenarlo. Pacientes que no comen vegetales. Los vegetales verdes ayudan a prevenir la degeneración. Y pacientes que tienen déficit de vitaminas. En la mácula se acumula mucho la luteína, la zexantina, mesozexantina, que son pigmentos específicos para la mácula. Entonces, cuando se van perdiendo, empieza esa degeneración. Ahora, hablar de degeneración macular nos habla de dos ramas. Una, la degeneración macular seca y la degeneración macular húmeda. El tratamiento, que era parte de la pregunta, de la degeneración macular seca, básicamente es tener los cuidados de evitar la luz ultravioleta, la luz azul, vegetales, luteína, mesozexantina, o sea, los pigmentos específicos en vitaminas, en cápsulas. Y el tratamiento para la degeneración macular húmeda prácticamente son inyecciones que se llaman antiangiogénicos. Angiogénesis es la formación de vasos. Entonces se forman vasos debajo de la mácula que empiezan a trasudar, a sacar un suerito. Y ese suero se va acumulando ahí en la mácula y por eso se llama húmeda, porque está ese suero. ¿Cómo los tratamos? Con unas inyecciones intraoculares adentro del ojo, que lo que hace el medicamento es colapsar esos vasos y hacer que ese líquido desaparezca. Ahora, ¿es un tratamiento definitivo? No. Una vez que da este padecimiento, lo vamos a tener y hay que irlo controlando con las inyecciones, con las vitaminas, con lo que sea. Depende de qué variedad sea. Bien. ¿Cuáles son los síntomas del desprendimiento de retina y qué se debe hacer en un caso de experimentarlo? Ok, los síntomas de desprendimiento de retina pueden variar. El desprendimiento de retina existen tres tipos: regmatógeno, traccional y mixto o seroso. El regmatógeno, se hace un agujero en la retina y es de los más importantes porque en ese agujero se empieza a meter el humor vítreo ya licuado, que es un gel que rellena el ojo, y te puedes prender toda la retina. El traccional normalmente se da en pacientes que son diabéticos, que tienen sangrados intraoculares y se empiezan a dar tejidos fibrosos y esa fibrosis donde se contrae desprende la retina. El seroso, como la maculopatía serosa central que platicamos, es suero que va desprendiendo la retina. Y el mixto, pues que trae componentes traccionales, regmatógenos o serosos. Los síntomas. Cuando es un seroso, vamos a empezar a ver una mancha en el centro, prácticamente. ¿Ok? Cuando es un regmatógeno, que es el que se hace un agujero, vamos a empezar a ver como destellos de luz, donde se jala y se tracciona, se rompe la retina. Es como si viéramos flachazos, luces. Entonces es un dato de alarma para ir al oftalmólogo inmediatamente a que me chequen la periferia de la retina o la retina cómo está. Pero hay otros desprendimientos que son súbitos y en eso se desprende completamente. Sobre todo si hay involucro macular, el paciente dice, dejé de ver. Estaba viendo, de repente sentí una luz y dejé de ver. O
no, estoy viendo como que algo que se mueve adentro, como si fuera una bandera ondeando, algo que se mueve aquí en el ojo. Y eso es la retina donde está desprendida y se está moviendo. ¿Okay? Esos son los datos de alarma cuando tenemos que acudir al oftalmólogo. Qué interesante. ¿Cuál es la importancia de la prevención en el caso de las cataratas y qué medidas podemos tomar para pues, retrasar el desarrollo? Sí, pues la catarata es normalmente dada por la edad. Existen diferentes tipos de catarata, como todo, traumáticas, por medicamentos, por el uso de esteroides, etc. Pero la más común, que es la que es debida a la edad, pues ahí sí la prevención podría ser lo que decimos, evitar la exposición a luz azul, usar los lentes con la tecnología que está manejando, la luz ultravioleta, pero la catarata es un tejido como la piel que día a día se va formando más tejido, más tejido. Cuando estamos recién nacidos, la catarata en su eje anteroposterior o el cristalino, que se llama no catarata, mide 3 milímetros. En la edad adulta llega a medir entre 5 y 6 milímetros el cristalino. Y ya no crece más. Entonces las fibras que se van formando se van compactando, se va haciendo más denso, más denso, más denso. Y es cuando se va opacando y cambia el nombre de cristalino a catarata. Pero es un proceso más que todo por la edad. Por la edad. ¿Okay? ¿Cómo se puede identificar el daltonismo y qué impacto puede tener en la vida diaria de una persona? Pues el daltonismo lo hacemos con unas pruebas que se llaman las tablas de Ishihara. Son números que están escondidos o figuras entre puros colores. Y entonces vas pidiendo al paciente que vaya viendo qué número ves aquí, qué número. Y dependiendo los números con los colores que estamos comparando, te puedes dar cuenta si el paciente es protranope, deutranope, o sea, a qué tipo de color es el que tiene déficit. Aquí, pues es bien importante en el estilo de vida qué tanto nos puede afectar. Si, los daltónicos son pacientes que siempre han estado ausentes de algún color. Entonces, si para mí, por decir un ejemplo, el verde, pues yo nunca supe que el verde era verde, ¿me explico? Pero yo el verde lo veo como un negro oscuro. Para mí mi verde es ese negro oscuro. Entonces yo sé que cuando alguien diga verde, cuando yo vea ese color, va a ser mi verde. Entonces, ¿por qué? Porque se toma mucho el ejemplo, esto en los semáforos, que verde, amarillo y rojo. Si hay combinación de daltonismo, que no veo el rojo, no veo el verde, no veo varios colores, pues es un tema más importante, un problema más grande. Pero si para mí un color, voy a inventar otra vez, un color gris pálido es el que siempre supe que era verde, yo en un semáforo y veo ese gris pálido, va a ser mi verde. ¿Sí explico? Cierto. Entonces ahí ya depende de la adaptación de cada persona al déficit que tengan los colores. Ya. ¿Los daltónicos ven más grises? O sea, ese es lo que predomina. Hay unos que ven en tonos de grises, o sea, ven en escala de grises, pero ya es un daltonismo más avanzado. ¿Por qué? Porque a la mayoría les falta un color, pero los otros colores sí los ven. Ah, ok, de acuerdo. Así es. Bien, gracias. ¿Cuál es la relación entre la diabetes y las enfermedades oculares? ¿Cómo se puede cuidar la vista en personas precisamente con diabetes? Ahorita de lo que platicábamos en otro tema previo, el glaucoma. Es importante mencionarlo porque año con año las estadísticas de la OMS van cambiando. En un año, la diabetes o la retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera irreversible a nivel mundial. Otro año es el glaucoma. Entonces, la diabetes y el glaucoma van en un riesgo porque lo que perdamos de visión por esas enfermedades no la vamos a recuperar. Entonces, ¿qué es importante? Saber que los diabéticos van a desarrollar enfermedades neurales, renales, pulmonares, retinopatía diabética, y muchas veces no lo ven. Es hacer conciencia en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque mientras estás bien, te sientes bien, pero una vez que ya se hizo el daño por la diabetes, es un daño prácticamente que va a seguir dando la bolita de nieve vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollarse vasos sanguíneos anómalos en la retina. Esos vasos sanguíneos les faltan capas. Entonces, esas capas que faltan son las capas que le dan elasticidad a los vasos que tenemos normalmente. Como no tenemos esas capas, el vaso es rígido prácticamente. Entonces, una
subida de presión arterial, un esfuerzo, ¡pum!, se revientan. Y es cuando los pacientes empiezan con sangrados. Empiezan con desarrollo de microvasculatura anormal en la retina. Y luego, ¿qué tenemos que hacer para tratarlos? O cirugía, o láser, o las inyecciones intraoculares. Y el láser lo que está haciendo es quemar retina, quemar retina, quemar retina, matando, 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 matando. Estás quemando o matando tejido que debería ser normal en el paciente. Entonces, lo que se les pide a estos pacientes es control estricto de su azúcar con su endocrinólogo. ¿Para qué? Para evitar los efectos secundarios. Porque esto es un dato bien importante. Diabético tipo 1, que es el diabético que se inyecta. A los 5 años de descontrol va a presentar daño en la retina. Diabético tipo 2, que es el que toma medicamentos, los hipoglucemiantes, a los 10, 12 años de mal control es cuando va a empezar a presentar problemas. Entonces, tiene una ventana donde no pasa nada, pues estoy muy a gusto. Pero cuando empiezan a pasar, empieza la bolita de nieve a crecer y a causar los daños. O sea, no hay que descuidarse. Claro. ¿Qué avances tecnológicos en el campo de la oftalmología ha mejorado significativamente los diagnósticos y tratamientos? Sí, para los diagnósticos ahorita en la actualidad tenemos muchos estudios, por ejemplo, el TAC, que conocemos un TAC para el cuerpo. Bueno, ya existe un OCT, que es tomografía de coherencia óptica para el ojo. Un angio-OCT, que estudiamos la vasculatura de la retina por medio de un TAC que muestra los eritrocitos y la capa vascular interna de la retina. O sea, tenemos avances en cuanto a diagnóstico. Ahora que se ha venido muy en auge la inteligencia artificial, sí ha habido avances en la inteligencia artificial en la oftalmología, sobre todo en mi área que me dedico más, bueno, glaucoma y segmento anterior, pero en glaucoma. Equipos que tú vas metiendo los resultados de tus estudios, campos visuales, OCT, y los va leyendo la inteligencia artificial y va creando esos nomogramas para ver si la enfermedad es leve, moderada, severa, qué tanto va avanzando. Pero en la actualidad no son tan precisos. Todavía necesitan la mano humana, porque si yo veo que es un glaucoma muy severo y me lo clasifica como leve, le digo, a ver, no, estás mal. Y ya que lo marqué mal, ya dice, esto no está bien. Ya empieza a corregirlo, pero todavía no tenemos algo que nos diga, pum, confío totalmente en él. Todavía necesitamos de uno como humano ir diciéndole por dónde a la inteligencia artificial, que en un momento pues ya lo va a hacer sin duda. Identificar pero mejor. En la actualidad todavía depende de la mano humana. ¿Cuál es la importancia del seguimiento continuo y los controles periódicos en pacientes con enfermedades oculares crónicas? Pues es bien importante porque lo que perdemos en glaucoma, lo que perdemos en una retinopatía diabética, lo que perdemos en una degeneración macular, en un desprendimiento de retina por el tiempo que nos tardemos en tratarlo, es tiempo perdido y no lo regresamos. Lo que yo perdí por glaucoma, por ejemplo, hablando de un índice de campo visual, yo tengo un índice de campo visual del 100%. Y el paciente yo lo checo y tiene glaucoma y tiene un 84% de campo visual. Y le decimos, oye, ¿sabes que tienes cita en 3 meses? Porque hacemos el campo visual, hacemos el OCT para ver cómo está el índice de campo visual, cómo están las fibras nerviosas, la capa de células ganglionares. Y se pierde el paciente. Y me tocó en la pandemia. No, es que por la pandemia no vine y llegan 2 años después. Y su índice de campo visual del 35%. Avanzó. Pero es que perdí, estoy viendo, pero no venía por la pandemia y me da miedo. ¿Qué podemos hacer? Cuidar tu 35%. Pero es que yo lo veías. Digo, no tan drástico, o sea, se lo explicas en forma bonita, pero ya no vas a recuperar eso. Lo que perdiste, ya lo perdiste. Entonces, por eso es la importancia. Y muchas veces a lo mejor los pacientes se cansan porque dicen, pues vine y me dice que estoy bien. Y dice, pues qué bueno que te digan que estás bien y que no vaya progresando. Preocúpate si cada vez vas perdiendo, vas teniendo menos campo, menos fibras. Entonces, quiere decir que lo estás controlando. Entonces, si vamos a tener el control, podemos hacer que nuestro objetivo como glaucomatólogos es que nuestro paciente, cuando llegue el momento de su muerte, llegue viendo. Que no quede ciego a los 50, 60, 70 años y tenga una vida pues prácticamente sin calidad de vida por estar dependiendo de otras personas. ¿Qué avances se esperan en el campo de la oftalmología en los próximos años y cómo nos beneficiará a los pacientes?
Pues los avances que se han presentado a lo largo de estos años, como mencionamos, ahorita lo de la inteligencia artificial, pues es algo que va a venir en desarrollo. En cosas quirúrgicas, por ejemplo, una cirugía de catarata, antes teníamos que hacer nosotros prácticamente todo manual, ¿ok? Una capsuloresis, que es un corte en la cápsula del cristalino. Ahorita existen un láser de femtosegundo, que tú lo programas en una imagen, que es como una radiografía, como si fuera un TAC. Pones donde quieres los cortes y te hace un corte que si tú le pides 5.63 milímetros, te hace un corte de 5.63 milímetros. Cuando tú lo hacías con la mano, pues a lo mejor ya salía de 5.7, 5.5, 5.8. Claro. Entonces, hay más precisión para los tratamientos quirúrgicos. Hay más precisión para los dispositivos de drenaje, para los stents. Hay medicamentos que van actuando por nuevas vías, en el caso de glaucoma, para tratar ya no tanto la producción que mencionábamos ahorita y la salida, sino ya medicamentos que quieren regenerar la malla trabecular. O sea, vamos pues día a día con la investigación poco a poco sacando, y como todo, hay cosas que salen y nos damos cuenta que no, y pues se van para atrás y empiezan a salir otras, pero lo que debe tener tranquilidad el paciente es que lo que se usa en un paciente que ya estamos viendo en forma institucional, en forma privada, son cosas que están probadas, ¿ok? Cierto. Probadas y que son funcionales. Pues ya estamos por terminar la entrevista, doctor. ¿Cuál es el mensaje más importante que quisieras transmitir a las personas para cuidar su vista y mantener una buena salud ocular a lo largo de su vida? Pues recalcar en la prevención, recalcar en la revisión anual en casos de pacientes sanos de sus ojos. ¿Por qué? Porque la visión es algo muy preciado que tenemos, yo podría decir, uno de los sentidos más importantes de por los que podemos movernos, por los que podemos actuar en diferentes circunstancias. Entonces, no dejar las consultas o no dejar ir con el oftalmólogo cuando tengo un problema. Cuando tengo un problema, ya el resolverlo, tal vez podamos resolverlo, tal vez hay patologías que no se pueden resolver, pero no hay como la prevención. La prevención va a ser que lleguemos a una edad adulta con una visión óptima, con una visión clara, el poder disfrutar nuestra vida, el poder disfrutar nuestra familia, el poder disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres queridos. Entonces, mencionar la prevención es una parte fundamental, importante, que debemos de tener en cuenta. Gracias, doctor. Pues nos has dado pues mucha información y no sé si quieras agregar algo, que haya algo que no hayamos tocado. No, simplemente agradecer por la entrevista, por este espacio que es muy importante. Como hemos visto diferentes entrevistas en diferentes ámbitos laborales, en diferentes especialidades, en diferentes ramas de trabajo, felicitarte por esta información que haces llegar a la gente, hacerles un poquito de conciencia, darles un granito de información, porque podemos hablar horas de una sola enfermedad de catarata y glaucoma, darles un poquito de información de cada cosa para que la gente esté un poco mayormente enterada y sepan la conciencia que tienen que hacer en cada uno de los objetivos. Entonces estos espacios creo que son de vital importancia para toda la gente que muchas veces nos clavamos en nuestra área y estamos viendo nomás lo de nosotros y no nos enteramos de otras cosas que se van desarrollando en la vida. Gracias, doctor. Muy amable. Estimado doctor Enrique Alvarado Mena, gracias por participar en esta entrevista. Amigos, les agradecemos que nos sigan en nuestro blog. Vamos a preparar más información tan interesante como la de que ahora citamos y pues ojalá y les sea de utilidad. Hasta pronto.